Saludamos a nuestros oyentes del podcast Generación Digital. Hoy estamos con ustedes Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. y Freddy Vitama, profesor de la Facultad de Ingeniería. Hoy queremos hablar de la economía digital, un término que seguramente para muchos de nosotros no es muy familiar, pero que sin embargo está impactando en nuestras vidas, podríamos decir, en casi todos los aspectos de nuestra actividad, tanto personal, social como económica. Entonces, para eso invitamos a Ricardo Cocoma, un especialista en estos temas de economía digital. Ricardo es un ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, que además tiene un máster en administración de negocios de la misma universidad y también tiene un título en Business Communication de la Universidad de Harvard. Ricardo actualmente es docente universitario, es conferencista internacional, consultor empresarial. Ustedes pueden encontrar en YouTube varios videos donde él explica el tema de la economía digital. Hoy es presidente del grupo de alta tecnología y es chairman de la institución universitaria de Cataluña. Entonces, vamos a conversar con él sobre estos temas de la economía digital. Para iniciar esta conversación, vamos en primer lugar pues a compartir las experiencias con Ricardo sobre la economía digital. Él como experto, pues nos gustaría que nos contara un poco para la gente del común, pues qué es la economía digital y cosas concretas en la vida cotidiana que se refleja lo que hoy llamamos la economía digital. Bueno, la economía digital es la economía que se ha derivado de toda esta parte de la informática y el crecimiento exponencial de las TICs. Las TIC son las tecnologías de información y comunicaciones, está la Internet. Entonces la economía digital es una economía que, a diferencia de la economía industrial que se basaba en cosas manufactureras o la postindustrial que se basa en servicios, la economía digital se basa en elementos digitalizados. Generalmente podríamos decir son datos, pero también hay otros elementos que no es dato como nosotros los consideramos tradicionalmente, como por ejemplo sensores eléctricos, información procesada, que son parte del elemento digital. Eso puede sonar complicado, pero nosotros lo que hacemos en términos generales es concebirla ya como producto final. Entonces, cuando ustedes ven Facebook, cuando ven un Instagram, cuando ven un video de TikTok o YouTube, están consumiendo elementos de la economía digital, básicamente. Es una economía en la cual la información y los datos son la materia prima con la que trabajamos todos. Bueno, siguiendo con la conversación sobre economía digital, el ciudadano a pie se pregunta, bueno, ¿y a mí qué con la economía digital? ¿Qué oportunidades me trae? ¿Qué cambios en la vida? ¿Cómo me puedo yo ganar la vida de una mejor manera con la economía digital? Porque por supuesto uno cuando habla de economía pues piensa en cómo puede subsistir, cómo puede obtener ingresos. Desde la época agrícola la gente está buscando cómo va a vivir y qué va a comer. Lo que varía en la economía digital es que se hace en forma diferente y los resultados son bastante diferentes. Mientras que en la economía agrícola tú lo que hacías era labrar la tierra para obtener bien sean frutas o animales, y en la economía industrial ustedes lo que hacían era trabajar su fuerza física y para producir, manufacturar o transformar bienes. En la economía digital lo que estamos es usando información o usando datos que nos generan valor. Es muy interesante porque es diferente absolutamente a lo que nosotros estábamos haciendo. Primero, porque hay muchas cosas de la economía tradicional que no tienen valor en la economía digital. Por ejemplo, hace 2 días hubo una caída de Instagram, WhatsApp y Facebook. El mayor impacto fue en comunicaciones. Hoy día muchas personas se comunican por WhatsApp. ¿Por qué? Porque no cobra minutos, porque usted puede hablar con su familia en cualquier parte del planeta. Cosa que era absolutamente impensable, no sé, hace 5 o 10 años.
O sea, la economía digital trae muchos beneficios muy cotidianos. Uno de los más sencillos, usted puede hablar con sus familiares en todo el planeta, los puede ver en todo el planeta completamente gratis. Trae problemas. ¿Por qué trae problemas? Porque algunos empleos o trabajos, como por ejemplo, yo soy un periodista, me pagaban por dar información, pero si hoy la información es completamente gratis, entonces me van a pagar mucho menos por pequeña ley de oferta y demanda. Entonces, todo fenómeno social y económico trae ganadores y perdedores, o gente a los que más favorece y a otros a los que menos favorece. Entonces, por ejemplo, vimos que la economía digital favorece mucho a todas las personas que quieren comunicarse con sus familias o amigos en cualquier parte del planeta, pero a lo mejor se la pone un poco más difícil a las personas que vivían de procesar información, como es el caso de los comunicadores sociales o periodistas. Es un cambio y en todas las dimensiones los vamos a sentir. Ricardo, digamos que estamos acostumbrados en la sociedad, en las familias, a entender cómo funciona la economía, digamos, tradicional. Sobre la economía digital aún creo que hay mucho desconocimiento y puede ser en parte también porque no entendemos muy bien cómo es que se genera la riqueza, cómo es aquello que algo por lo que yo no pago, por ejemplo, por ser un usuario de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, entonces, ¿cómo se genera la plusvalía? ¿Cómo es que ellos ganan? A lo que vos decías, el valor de la información. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es que esas empresas son tan multimillonarias? Son multimillonarias porque tienen elementos de mucho valor, pero lo que pasa es que el valor cambia. Si yo le pregunto, por ejemplo, John Freddy, ¿cuánto vale una hora de trabajo tuyo? ¿Tú qué contestas? Pues le pongo una tarifa, sí, por supuesto. Y yo te digo, estás equivocado. Una hora de trabajo tuyo, el valor es haciendo qué y para quién. El valor lo pone el cliente. Entonces, si Freddy dice, no, yo voy a lavar carros para mi vecino, pues te va a pagar, ¿qué? 5.000 pesos, 10.000 pesos. No, yo voy a hacer un análisis de competitividad de la gobernación de Antioquia para que duplique el impacto de sus comunicaciones. Ah, eso te vale muchos millones de ventajas. El valor lo define el cliente. Eso es algo que no estábamos muy acostumbrados, porque los valores eran cosas como más objetivas. O sea, decía, esta casa vale tanto, pero es que eso es un elemento de otro tipo de economías. Entonces, lo que pasa es que hay elementos que mucha gente quiere. O sea, tu TikTok tiene 5 millones de vistas. Eso indica que gustó mucho. Ese TikTok vale mucho más que uno que solamente lo vean 100 personas. Y lo que hacen estas compañías es monetizar. Cada vez que tú tienes un clic positivo, una persona más que te ve, te va a pagar por todo el contacto de lo que estás haciendo, el potencial de mensaje que transmiten. Y, por ejemplo, TikTok, por poner un ejemplo, o Instagram, son especialistas en monetizar. O sea, tú no tienes que monetizar, tú sencillamente haces tu muy buen baile, tu muy buena conferencia, tu muy buen chiste, y otras compañías te ayudan a que monetices eso. La información se vuelve un elemento muy importante porque en la medida que tú tengas más información, tienes muchísima más capacidad de generar riqueza. Pero no es que eso sea nuevo. En la economía tradicional, cuando un cliente te paga, usualmente te paga con dinero y con información. Te está diciendo qué me gusta, si uso tarjetas de crédito, en qué y las empresas somos especialistas en botar la información y nos quedamos con el dinero. Pero la información bien procesada es una fuente de muchísimo conocimiento que se puede transformar en muchísima riqueza. Entonces, lo que están haciendo las empresas digitales es convertir toda esa información en riqueza, dependiendo del tipo de negocio que hacen. Por ejemplo, Facebook le vende a los proveedores o anunciantes a qué gente le gustan los zapatos de color rojo, a qué gente tiene hábitos saludables, qué personas en el mercado son ricas y estarían dispuestas en comprar unas vacaciones para Europa. Toda esa información Facebook la comercializa y se la entrega al proveedor de comunicación, de marketing, para que haga anuncios más ajustados y pueda tener más precisión en la forma de llegar al cliente. Pero cada quien tiene diferentes formas de procesar la información y lograr valor de ella. Ricardo, ahorita hablábamos de ganadores y perdedores en la economía digital, ¿cierto? Y por supuesto hay muchas bondades
que uno tiene cuando es usuario de la economía digital. Yo desde mi celular pido la pizza en el sitio que quiera y tengo miles de opciones, sin siquiera desplazarme de mi casa, ¿cierto? Pero uno también escucha preocupaciones respecto a la economía digital. Por ejemplo, una es que una de las bases del capitalismo es la libre competencia. Y digamos que se han constituido unas empresas, 4 o 5, que han cooptado gran parte del mercado en ciertos campos, sí, como es el caso, por ejemplo, con Google, prácticamente todos los anuncios, Google es el que los captura y, por ejemplo, volviendo al caso que hablabas de la prensa ahorita, el periódico El País o qué sé yo, algunos de estos periódicos que son los que finalmente ponen el contenido, no reciben el mismo beneficio, digamos, en términos de publicidad, de quien publicita en sus sitios, sino que todo lo capturan empresas como Google. O sea, que hay como un desbalance en donde, listo, si todos ponemos, pues todos deberíamos ganar. En eso hay preocupaciones, uno ha escuchado preocupaciones. ¿Qué tipo de reflexiones te merecen ese planteamiento? A ver, más que monopolios, hay personas que tienen unas ventajas competitivas muy grandes. Por ejemplo, Google, cuando Brian y Serge trataron de vender Google por $1.000.000, se lo iban a vender a Explorer, si no me equivoco, ustedes debían conocer a Netscape, perdón. Ni siquiera se lo quisieron pagar porque no le vieron valor. Si ustedes observan, Netflix trató de venderse a Blockbusters en su momento y Blockbuster ni siquiera le interesó el negocio. Ni Google, ni Facebook, ni Netflix son monopolios. Tienen muchísima competencia. Lo que pasa es que tienen ventajas competitivas tan significativas al crear volúmenes de escalas en economías, porque lo que ofrecen ellos es que tienen tanta riqueza y tanto valor que te pueden dar gratis servicios que casi nadie más podría ofrecer. O sea, tú puedes montar tu navegador. Bueno, pero para entrar a competir con Google tendrías que tener billones de clientes. Entonces el problema no es tener el navegador, sino es tener el cliente. Entonces empieza un problema muy interesante de la economía digital en que la riqueza no está en la empresa. Date cuenta, si yo soy un contador y yo le digo, no, yo me llamo Google y tengo 5 millones de usuarios, ¿eso lo puede meter el señor en la contabilidad? No. Dice, métame en la contabilidad cosas reales, el edificio, sus productos. Ah, no, yo lo que tengo son contactos. Yo soy un señor que se llama Facebook. ¿Qué es lo que tengo? Usuarios. ¿Son suyos? No, 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 no. Ellos son cada quien y puede cancelar la cuenta cuando quiera. ¿Qué tiene Facebook para meter a la contabilidad? Nada. Entonces son empresas que tienen unos valores diferentes a los de las empresas tradicionales. Entonces es una cosa más complicada que a que sean monopolios o que no lo sean, es que tenemos como dos mundos. El mundo tradicional, por ejemplo, la contabilidad está orientada a las cosas físicas, manufactureras. La contabilidad se inventó en la época industrial, las bases son de egipcias, pero básicamente la contabilidad responde a la industria manufacturera. Las empresas, por ejemplo, como un Rapid, por poner un ejemplo, contablemente no tienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque los rapiteros no son activos de ella. Ni siquiera las bicicletas o motocicletas que usan los rapiteros son de ellos. Si ustedes miran Airbnb, no tiene nada. Airbnb o Uber no tienen carros, Airbnb no tiene habitaciones, pero Uber es la empresa de transporte más valiosa del planeta. Airbnb vale más que las 5 cadenas hoteleras que sí tienen activos. Entonces vemos donde se está presentando un problema en que, ¿qué es el valor? ¿Dónde está la riqueza? Y no es en tener las cosas, sino es en tener la información para poder hacer la monetización de las cosas. Entonces, estamos hablando de dos modelos muy diferentes. Y el modelo digital es muy poco conocido y poco comprendido. Y Ricardo, no solamente... Sí, tranquilo. Justamente ese tema, por supuesto, son actores y lo que nos estás explicando son actores del mercado como empresas y que tienen unas ventajas competitivas muy grandes y como empresas son muy exitosas. Ahora, las empresas son también actores sociales que se relacionan con la ciudadanía, con otros actores privados, con actores estatales, públicos,
Y ahí digamos que también hay un asunto que se le ha llamado, diferentes movimientos sociales han llamado a reconocer también a estas empresas desde una perspectiva política o desde política en el sentido público, ¿cierto? Por lo que juegan. Hablábamos, por ejemplo, el hecho de que una caída, por ejemplo, de redes como lo que WhatsApp, de Facebook, de Instagram, afectan muchos procesos cotidianos que hoy en día los usan desde procesos educativos, no solamente comerciales, sociales, etcétera. ¿Vos pensás que estas empresas deben de tener una responsabilidad social y una responsabilidad política con este tema, o ellos se deben de leer más como un asunto más del mercado A ver, y no tienen un asunto político? ellos sí tienen asunto político y sí se orientan a un mercado, pero lo que pasa es que hay un problema interesante, es que las economías tradicionales tienen un contexto geográfico. El mundo digital, todos nosotros vivimos en un río digital que se llama Internet, que atraviesa países, fronteras y no importa nada, las legislaciones particulares. Cuando hace un par de días se cayó WhatsApp, se cayó en países comunistas, se cayó en países desarrollados, se cayó en países pobres, ajeno a todos los procesos políticos, porque son transpolíticos, son transnacionales, o sea, no multinacionales, sino transnacionales, trascienden las fronteras de las naciones, trascienden los enfoques políticos y trascienden muchos de los mecanismos de mercados que nosotros condensamos. Muchas de las personas que trabajan en este tipo de organizaciones son activistas sociales. Si ustedes encuentran, por ejemplo, el Giving Pledge, que es el compromiso de dar. La mayoría de estos billonarios están dispuestos a regalar sus fortunas sin ningún problema. Si logran demostrar que hay una causa a la que les pueden ayudar. No son, o sea, porque nosotros vemos como que si tú tienes un peso, se lo quitaste a alguien. Eso es como una economía tradicional en la afición, porque los recursos eran ilimitados. Si tú te criaste en la economía industrial, si yo tengo la papa, usted no la tiene. O si yo tengo el ladrillo para la casa, usted no lo tiene. Pero en el mundo digital no es así. En el mundo digital yo tengo, o sea, acuérdense, por ejemplo, si yo tengo una foto, ustedes son de una edad similar a la mía. Si yo tengo una foto y Freddy dice, dámela, yo me quedo sin la foto. ¿No es cierto? Pero en el mundo digital no. ¿Quieres la foto? Tómala. 100 copias, tómalas. 1000 copias, tómalas. Entonces, no existe si yo tengo es porque el otro lo perdió. En el mundo digital todos podemos tener y todos podemos tener crecimiento. Entonces la mentalidad de que los que tienen es porque le están quitando a los otros no aplica en el mundo digital. En el mundo digital tú tienes youtubers que ganan millones de dólares, pero también en el mundo real tú encuentras en todas las cordilleras de los Andes latinoamericanos personas sembrando papa con asadón que a duras penas subsisten. Pero ninguno de esos youtubers le está quitando un centavo al señor de la papa. A esos cultivadores de papas para los youtubers ni siquiera existen. Ellos viven en mundos completamente diferentes, no están integrados. El mundo tradicional se creó sobre la escasez, porque las cosas tienen un dueño y el costo de transmitirlas o entregarlas implica que la otra persona la pierde. Por ejemplo, yo soy profesor, yo explico transformación digital. Se lo explico a 40 estudiantes. Yo no me quedo sin mi conocimiento, inclusive aprendo mucho más y con sus preguntas mejoro mi planteamiento. Entonces, distribuí mi conocimiento y me hice más rico. El señor de la papa no lo puede hacer. El señor que hace camisas no puede hacer eso. Si él distribuye las camisas, se quedó sin camisas. Pero los digitales funcionan con un modelo diferente. Agradecemos a Ricardo esta conversación que hemos sostenido. Hemos abordado desde diferentes aristas la economía digital. Nos ha quedado claro muchas de las diferencias que tiene con la economía clásica, la economía tradicional, incluso en las formas pues, más antiguas del siglo XIX hacia atrás, economías industriales y agrarias, y resaltó todo el tiempo el valor que tienen los datos y la información en la economía digital y en la generación de riqueza. También la flexibilidad
y digamos que la importancia de la innovación que deben tener las empresas para poder tener ventajas competitivas en el mercado. Ha sido una discusión también interesante a partir de nuestros puntos de vista y nos quedan varios aspectos que abordar. En particular, uno de los temas polémicos y álgidos, me parece a mí, es la articulación o los nexos que tiene esta denominada economía digital con la economía tradicional, que nos obliga a pensar asuntos contextualizados en ambientes o en espacios mucho más concretos que tienen que ver con las condiciones de trabajo, por ejemplo, de las personas que están vinculadas a la economía digital. Pero ese es un tema que vamos a abordar en otro episodio. Esperamos que nos puedan entonces acompañar y continuaremos la charla, la entrevista con Ricardo.